¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, 11 de septiembre del año 2017, siendo las 4 de la tarde, fecha y hora señaladas mediante auto del 28 de agosto de este año, la sala de decisión que presido se constituye en audiencia pública para los efectos señalados en el artículo 373 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 327, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia de 3 de febrero del 2016 o 2017. 2016, proferida por el juzgado 16 civil del circuito de Cali, que negó las pretensiones dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, adelantado por Mario de Jesús Bedón de Casas y otro frente al Hospital Santa Margarita, empresa social del Estado S. A continuación se concede el uso de la palabra al apoderado recurrente hasta por 20 minutos como límite máximo, recordándole que conforme a los artículos 322 y 327 de la misma codificación, deberá sujetar sus alegaciones a desarrollar los cargos o reparos concretos blandidos frente al fallo de instancia. Tiene la palabra, doctor. Muchísimas gracias, honorables magistrados. Mi nombre ante ustedes es Santiago Acevedo Osorio, con cédula 14980436 de Cali. Apoderado de la parte demandante, mi tarjeta profesional 142.945 del Consejo Superior de la Judicatura. Asegurando pues como apoderado suplente en el asunto de la referencia, me permito presentar ante ustedes sustentación del recurso de apelación instaurado en contra de la sentencia proferida en el auto de la referencia, pero antes, honorables magistrados, me permito insistir en la formulación de una nulidad insaneable que fue puesta de presente al señor juez de primera instancia, sin que la misma fuera atendida. Lo anterior con la finalidad de sanear vicios que necesariamente afectarán el contenido del fallo de primera instancia y de segunda, sea cual fuere el sentido de este último. Lo primero, formulación de nulidad por falta de jurisdicción, que tengo un pequeño resumen. El juez de primera instancia ha dejado constancia en su sentencia al minuto 26:32, siendo las 13:05, que en virtud del control de legalidad oficioso, al ser la demandada una S, siguiendo la tesis orgánica del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, e incluso el Código Contencioso Administrativo, indican que la competencia para conocer del presente asunto corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la ordinaria, y que si bien se podría declarar la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción, consideró que ya varios jueces habían examinado el asunto, incluido el tribunal, y que si ellos no advirtieron ese problema en cuanto a la jurisdicción, se dejaba de lado la cuestión para que fuera el superior quien decidiera determinarlo. Cuando se radicó la demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, la competencia de la misma para conocer el presente asunto estaba signada por lo dispuesto en el artículo 2, numeral 4 de la Ley 712 del 2001, que expresamente señalaba: artículo 2, competencia general. La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social conoce. Cuarto, las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. Nótese, honorables magistrados, cómo dicha disposición normativa no establecía ninguna excepción y atribuía a la jurisdicción laboral competencia para conocer de cualquiera controversia referida al sistema general de seguridad social, suscitada entre los afiliados y las entidades administradoras o prestadoras de dicho tipo de servicios, entre ellas las derivadas de la prestación de servicio médico. La anterior afirmación estaba también respaldada por una línea jurisprudencial de 5 sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que reafirman la competencia de la jurisdicción laboral para conocer de pretensiones resarcitorias presentadas en procesos de responsabilidad médica. Dichas sentencias daban cuenta de las razones y posición asumida por la Sala de Casación Laboral de la Corte para la época de erradicación de la demanda
en los siguientes términos, abro comillas: bajo esos parámetros y acorde con la definición que viene de hacerse, ninguna duda queda de que aquellos conflictos derivados de los perjuicios que sufran las personas debido a la falta de atención médica cuando ella es obligatoria, a defectos o insuficiencia en la misma, a la aplicación de tratamientos alejados o ajenos a los estándares y prácticas profesionales usuales, o la negativa de la EPS de autorizar la realización de medios diagnósticos o terapéuticos autorizados por el médico tratante, entre otros, constituyen controversias que tienen que ver con la seguridad social integral, en tanto entrañan fallas, carencias o deficiencias en la observancia de las obligaciones y deberes que la ley ha impuesto a las entidades administradoras o prestadoras de servicios de salud. Por lo mismo, el conocimiento de ellos corresponde a esta jurisdicción. Reiteradamente, esta corporación, que la portentosa labor transformadora que llevó a los profundos cambios sustantivos en la concesión, definición, naturaleza, cobertura y filosofía de la seguridad social integral que se dejan anotados, fue complementada por el legislador cuando optó por propiciar también cambios significativos en materia procesal, cuya máxima expresión se encuentra en la Ley 712 del 2001, que introdujo la innovación competencial que se anotó líneas arriba. Mandato normativo que no hace ningún tipo de excepción y que denota más bien el interés de otorgar una competencia integral y omnicomprensiva y especializar un sector de la jurisdicción ordinaria para conocer todos los asuntos atinentes a la referida materia, como lo reafirman las demás expresiones utilizadas en la ley, en especial cuando se refiere a que tal competencia no atiende la naturaleza de la entidad demandada, ni el carácter de la relación jurídica. O sea que estas cuestiones que antes eran conocidas por diversas jurisdicciones, dependiendo del tipo de entidad que causaba el perjuicio, sea esta oficial o particular, a partir de la expedición de la ley comentada se unifican en la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria, a la cual, para reafirmar lo que viene diciéndose, se le agregó el título de, comillas, de la seguridad social, expresión que no es un simple ornamento retórico, sino que refleja fielmente el replanteamiento y los nuevos designios que se trazaron en este ámbito. Cierro comillas. En similar sentido, también véanse las sentencias de la Corte Suprema Sala de Justicia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Eduardo López Villegas. Expediente 30.621 de acta número 3 de enero 22 del 2008. Pues bien, al ser mi podernante el señor Mario José Bedón Casas, un afiliado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, quien en virtud de dicha afiliación recibió atención médica por parte de una entidad prestadora del servicio de salud, la demandada Hospital Santa Margarita, que le causó lesiones a su salud, y teniendo en cuenta la posición asumida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, además de la agilidad y garantismo de la justicia laboral, decidimos instaurar la demanda que dio origen al presente proceso, no ante la jurisdicción civil, sino ante la jurisdicción ordinaria laboral. La demanda interpuesta correspondió a conocerla inicialmente al Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali, despacho que mediante auto interlocutorio 1995 del junio 21 del 2011 decidió decretar con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado una falta de jurisdicción por no ser competente la jurisdicción ordinaria para conocer de procesos de responsabilidad médica iniciados contra entidades del Estado. En contra del citado auto se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, auto que finalmente fue abocado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, como bien puede verse en el expediente, al considerar que la jurisdicción ordinaria laboral sí tenía competencia para conocer de este tipo de procesos a la luz de lo dispuesto en la jurisprudencia antes citada y el artículo 2º numeral 4 de la Ley 712. Cabe anotar que para ese entonces no había entrado a regir ni la Ley 1437 del 2011, que entró a regir en el 2012, ni el Código General del Proceso, que entró a regir unos años después. Así las cosas, en dicho contexto, la postura asumida tanto por el Tribunal Superior de Cali como por la parte demandante era la correcta, pues se correspondía con el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia vigente para ese momento. El Juzgado 16 Laboral, mediante auto interlocutorio 1690 del 31 de julio del 2012, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, numeral primero,
del artículo 622 y el inciso segundo del numeral octavo del artículo 625 del actual Código General del Proceso, decidió decretar nuevamente su falta de competencia para conocer del presente proceso, remitiéndolo ya no a la jurisdicción administrativa, sino a la oficina de reparto para su asignación a un juzgado civil del circuito. En contra de dicho auto se interpuso también el recurso de apelación, el cual básicamente se pedía continuar con la legislación vigente al momento de la presentación de la demanda, pero dicho argumento fue desestimado por el Tribunal Superior Judicial de Cali, confirmando el auto recurrido. Cabe anotar que en dicho recurso no se pidió que se remitiera a la jurisdicción administrativa, sino que se mantuviera el proceso en la jurisdicción laboral. Entre los juzgados tercero civil escritural de Cali y séptimo civil de oralidad de Cali, una vez abocados los conocimientos del asunto de la referencia, se generó un conflicto aparente negativo de competencia entre sí, sobre si el proceso debía continuar adelantándose en el sistema escritural o en el nuevo sistema de oralidad, discusión que fue desestimada por el Tribunal Superior Judicial de Cali, manteniendo el expediente al segundo de ellos, con fundamento en el acuerdo 9984 del 2013 y los artículos 622 y el inciso segundo del numeral octavo del artículo 625 del actual Código General del Proceso. El problema que debió ser abordado no era un problema de falta de competencia entre los citados juzgados, sino por el contrario, y a partir de la entrada de la vigencia de la Ley 1437 del 2011, a saber, el 1 de julio del 2012, un problema de jurisdicción entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso administrativa, pues si bien el marco fáctico de la demanda para la fecha de su interposición en el asunto de la referencia, a saber, un problema de responsabilidad extracontractual de la empresa social del Estado de Santa Margarita, permitía su conocimiento por parte de la jurisdicción ordinaria laboral conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte, con la expedición de la Ley 1437 del 2011, que entró en vigencia en julio del 2012, dicho marco jurisdiccional se restringió y única y exclusivamente la jurisdicción contencioso administrativa. Cabe notar que para ese momento la competencia para el conocimiento de esta clase de asuntos que hoy nos ocupa, si no era posible asignarla por la legislación vigente al momento de la presentación de la demanda, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 permitía inferir que a la luz de lo dispuesto expresamente en su artículo 104, ya la competencia no era de la jurisdicción ordinaria laboral, y menos podía ser lo de la civil, al ser la parte demandada una entidad de derecho público. Dicha norma dispuso, artículo 104, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos. Número 2. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública que sea el régimen aplicable. Así las cosas, tengas en cuenta que la demanda instaurada está fundada en aspectos que denotan hechos administrativos que buscan imputar responsabilidades extracontractuales a una entidad estatal, razón por la cual no es la jurisdicción ordinaria civil la competente para conocer de dicha responsabilidad, pues la jurisdicción competente es la contencioso administrativa. De no acogerse al anterior criterio, se violaría el principio del juez natural, lo que constituye una nulidad insaneable que afectaría también el principio de la economía procesal. Por las razones anteriores, solicito comedidamente al despacho de honorables magistrados declarar la nulidad de lo actuado y remitirle el expediente a la jurisdicción contencioso administrativa. Viene de la sustentación de la apelación. Los puntos de apelación a defender son los siguientes. El juez de instancia echa de menos una prueba técnica que hubiera podido despejar las aparentes dudas en materia de causalidad que obran en el proceso entre el actor del Santa Margarita y el hecho ocasionado a mi poderdantes. Respecto a este punto, debe anotarse que las dos partes en el proceso solicitamos la práctica de un dictamen pericial, ver escritos de la demanda, contestación y traslado de sesiones,
prueba que fue efectivamente decretada como tal, como consta en acta 076 del Juzgado Tercero Civil del Circuito, de fecha 10 de marzo de 2015, donde expresamente dijo en el acápite de pruebas solicitadas por la parte demandante que se decretaba la prueba pericial en los siguientes términos. Se dispone oficial al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que un perito médico absuelva el cuestionario Visilia, folios 28 y 29 y folio 94. A su vez, resolver las pruebas solicitadas por la parte demandada, especialmente frente a la pericial, también solicitada por ellos. Dispuso que se trataba de una prueba conjunta y la decretó también. Estaba folio 192 del cuaderno principal. Mediante auto del 2 de agosto del 16, el juez de instancia cerró el periodo probatorio sin ordenar la práctica del dictamen pericial ya decretado. Luego no se puede indilgar, como lo hace en su sentencia, falta de diligencia al no haber solicitado a la parte demandante la prueba pericial. El segundo punto planteado en la apelación se relaciona con el hecho de que al no existir en la historia clínica registros precisos de toda la atención que se le prestó al señor Mario Bedón Casas en el Hospital Santa Margarita, el hospital corre con una consecuencia, y es demostrar que ese nexo de causalidad y que ese daño existió, porque es a quien, teniendo las facilidades para probarla, le quedaba más fácil probar y no lo hizo. Téngase en cuenta que la sentencia de instancia da por probada dicha inyección intramuscular, entre otras razones por el dicho de los testigos que adquieren mayor relevancia ante la parquedad de lo escrito en la historia clínica, que omite información relevante para dilucidar el detalle del tratamiento y métodos blindados al paciente bajo los siguientes argumentos. Dijo el juez de instancia, comillas, entonces es menester averiguar si se demostró la conducta dañosa. El despacho pone de presente inicialmente la historia clínica que obra a folio 214, donde se observa que el paciente acudió al Hospital Santa Margarita el 16 de junio del 2009, refiriendo dolor abdominal, tipo cólico súbito, en flanco derecho que se irradia al testículo derecho, sintomatología a partir de la cual los galenos dieron como impresión diagnóstica uroliatisis, ordenando como conducta o tratamiento la aplicación de líquidos endovenosos más buscapina y dipirona, es decir, medicamentos antiespasmódicos y antiinflamatorios, que son analgésicos usuales en tratamientos gastrointestinales. Ahora, las reglas de la experiencia indican que lo normal es que estos medicamentos, es decir, la buscapina o la dipirona, se suministren por la vía intramuscular, y así también lo sugieren documentos varios como el protocolo de manejo para el dolor agudo, elaborado por el Departamento de Anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, o la guía del tratamiento del dolor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, aunque nada obsta que, como lo señala la parte demandada, que en estos medicamentos puedan ser suministrados por vía endovenosa. Se deben entonces auscultar los demás medios de prueba, advirtiendo que de entrada la historia clínica no puede servir para descartar la tesis de la tora, si bien allí se anuncia la aplicación de líquidos endovenosos y la aplicación de la buscapina y la dipirona. De tal aplicación no se sigue necesariamente que estos medicamentos también hubieran sido suministrados por vía endovenosa. Es decir, ante la parquedad de la historia clínica, es perfectamente viable que por un lado se suministraran líquidos endovenosos al paciente y por el otro se aplicaron la inyección intramuscular de buscapina o dipirona. Así como también es viable concluir que tanto los líquidos como los medicamentos... Bueno, muchas gracias. Lo que equivale a decir que la historia clínica no resulta útil para esclarecer este punto, tal y como lo sugirió de entrada. Ahora bien, lo que sí existe es una serie de referencias posteriores en la historia clínica referentes a una inyección intramuscular que son consistentes con los relatos de los testigos, quienes en su declaración refirieron muy someramente que el paciente pudo habérsele aplicado una inyección intramuscular para la época de los hechos que importan en este proceso. El tercer punto que iba a tocar, pero de todas maneras está en el escrito, es el de la carga de la prueba, su señoría.
Ok. Conforme al anterior, debe tener en cuenta el honorable tribunal que la historia clínica de un paciente, para que sea creíble a favor de la institución que pretende hacerla valer, debe por lo menos atender a requisitos mínimos de los cuales carece la historia clínica del Hospital Santa Margarita S, ya que no solo omitió indicar que la inyección puesta ambiportante fue intramuscular, sino que se negó a ordenarle a este exámenes médicos tendientes a la falla médica, debiendo este acudir a una institución privada para obtener el diagnóstico. Así las cosas, en el expediente existe suficiente mérito probatorio para reconocer como probar las pretensiones de la demanda y revocar la sentencia de primera instancia. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas tardes, señores magistrados, señor apoderado de la parte demandada. Sea lo primero, señores magistrados, solicitar se declare desierto el recurso que se presenta, como quiera que no sea suplido con la debida sustentación, tal como lo demanda la nueva disposición del Código General del Proceso, dado que el apoderado solo se limitó a leer unos apartes de lo que reposa en el expediente y no cumplió con la carga procesal de la sustentación. Seguidamente, debo de solicitar subsidiariamente rechazar de plano o improcedente la solicitud de nulidad, como quiera que, primero, no solamente ha sido objeto de estudio por este tribunal en una, sino en dos oportunidades, lo que podríamos llamar una cosa juzgada en materia de autos por haber sido una decisión ya de estudio. Seguidamente, dentro de la actuación de primera instancia se surtieron las etapas de control de legalidad y saneamiento, las cuales se fueron surtiendo a lo largo del proceso y que hoy afloran en esta audiencia como una especie de llamado, toda vez que fue advertida por el señor juez de primera instancia, mas no por los apoderados. En cuanto a la réplica de lo que leyó el señor apoderado, debo decir que esta sala debe confirmar en todo el sentido la sentencia de primera instancia y condenar objetivamente en costas a los demandados, como quiera que de la historia clínica se observa que existieron esas lesiones o esos daños preexistentes a la época del 2009, tal como reposa en la historia clínica, producto de una fuerza mal hecha por el demandante, como dice en la historia clínica, al levantar un bulto de cemento. Igualmente, se pretende en un alegato de conclusión, más no en una sustentación del recurso, tratar de inducir que las inyecciones de dipirona y otros analgésicos fueron vía muscular, cuando de todo se sabe que la canalización de los pacientes intravenosa son un medio rápido para aplicar todo lo que contenga en líquidos, razón por la cual no es de recibo las apreciaciones de la parte demandante. En esta otra situación se reposa lo de la prueba técnica, situación que fue advertida no solamente por los actores en el proceso, sino que es un deber procesal de las partes, y recordemos que el periodo probatorio está debidamente marcado, y si en primera instancia no se pudiera recaudar una prueba, pues se podrá evaluar hasta en segunda instancia, siempre y cuando se encuentre con la diligencia de las partes a quien le pudiera beneficiar. En estos términos, señores magistrados, descorro el traslado de los alegatos, solicitando o reiterando que se confirme la sentencia y se condene objetivamente a la parte demandante. Muchas gracias. Gracias a usted. Previamente a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia del 3 de febrero de este año, que denegó la totalidad de las pretensiones, la Sala Unitaria
procede a decidir la nulidad expuesta por el recurrente conforme lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso. Ante la digresión del señor juez de instancia, que dio pábulo a la supuesta nulidad ahora invocada, se impone precisar que no es cierto que la autoridad competente para dirimir el conflicto que involucra a dos jurisdicciones haya determinado que su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria. En efecto, la sala jurisdiccional disciplinaria competente para dirimir el conflicto de competencias entre distintas jurisdicciones no ha emitido acto alguno en tal sentido, por la simple pero poderosa razón que no se trabó en debida forma el conflicto. Así las cosas, el señor juez, si le asistía tal convicción, debió proceder en consecuencia, pues nada le impedía que declarara la falta de jurisdicción para desatar la controversia y no limitarse a sembrar dudas que en nada contribuyen a la credibilidad en la administración de justicia tan afectada en los tiempos que corren. En lo que respecta a la petición de nulidad, se advierte que el libelista no precisa causal ninguna, pues la establecida en el numeral primero del artículo 133 del Código Adjetivo recaba otra hipótesis, esto es, cuando el juez actúa en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia, evento que no ha acaecido en este caso. Así las cosas, en conformidad con el inciso cuarto del artículo 135 del Código General del Proceso, se impone el rechazo de plano, pues es ostensible que la nulidad se funda en causal distinta de las determinadas en la ley. De otra parte, perentoriamente disciplina el artículo 102 del Código General del Proceso que los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones. Sobre este punto tiene sentado la jurisprudencia constitucional que, comillas, la facultad del juez para declararlas de oficio, las nulidades, en cualquier momento del proceso antes de dictar sentencia, no convierte en inconstitucional la exigencia que se hace a las partes en lo relativo al alegato acerca de su existencia dentro del término que la ley señale. Corte Constitucional, sentencia C491 de 1995. El proceder errático del personero judicial de la parte activa queda al desnudo cuando en principio fue ella quien escogió la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral como competente. Allí presentó su demanda para que sea repartida. Luego, ante la declaratoria de falta de jurisdicción, apela y con vehemencia insiste que es la especialidad laboral quien debe asumir y definir la contención. Ante la modificación competencial hecha por el Código General del Proceso, que ordenó su remisión a los jueces civiles del circuito, obstinadamente sostiene que es la especialidad laboral la competente, con alegaciones destituidas de cualquier soporte normativo en sus alegatos de conclusión. Admite pacíficamente la competencia de la especialidad civil, empero, conocido el resultado desfavorable del fallo, cambia radicalmente su posición y ahora, con la misma vehemencia de antes, señala que la competencia radica en la jurisdicción contencioso-administrativa. Con este comportamiento incoherente, la parte está desconociendo sus propios actos. De otro lado, cuando se articuló la falta de jurisdicción, bien se dijo por el juez que la competencia para tramitar el proceso se rige por la legislación vigente en el momento de la formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad. El libelista admite a Porrillo que cuando presentó la demanda, la competencia estaba radicada en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, argumento que ha sido reiterado en esta diligencia, lo cual no puede ser modificada posteriormente a menos que la ley expresamente así lo disponga. Si para esa data el juez competente era el laboral, como lo admite sin ambajes y de forma insistente el recurrente, y la única modificación legal fue la introducida por el numeral octavo del artículo 625 del Código General del Proceso, en el sentido de disponer la remisión de los procesos de responsabilidad médica que tramitaban los jueces laborales a los jueces civiles, no se entiende cómo ahora se sostenga sin más que la competencia está radicada en la jurisdicción contencioso-administrativa. Huelga repetir
que la competencia se determina por las leyes vigentes al momento de formulación de la demanda, pues a partir de su admisión opera por lo general el principio de la perpetuatio jurisdictionis, salvo las excepciones legales, como sucedió en este caso con la remisión a la especialidad civil. En estos términos queda absuelta la inquietud elevada por el alzadista sobre la presunta nulidad enrostrada. Ahora sí, respecto del recurso de apelación enarbolado frente al fallo, el mismo se procede a decidirlo previa a las siguientes consideraciones. Primero, se ratifica ante todo la satisfacción de los presupuestos procesales y la ausencia de irregularidades que pudieran enervar la actuación cumplida. Igualmente acude el presupuesto material de la pretensión atinente a la legitimación en la causa tanto activa como pasiva, como quiera que al proceso han concurrido los extremos de la relación sustancial debatida, esto es, el paciente afectado y su esposa como demandantes, y la IPS Hospital Santa Margarita, empresa social del Estado de la Cumbre Valle, como demandada. La acción impetrada de responsabilidad civil es de naturaleza contractual, en tanto quien funge como lesionado acudió a los servicios de salud de la IPS demandada en su condición de beneficiario y afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud por intermedio de la EPS Comeva. Segundo, el problema jurídico sometido a escrutinio de la sala estriba en determinar si efectivamente tuvo ocurrencia el hecho generador del daño que dé paso a un reproche de responsabilidad. Tercero, no remite a duda que tratándose de este tipo de responsabilidad, resulta imperioso para su buen suceso la demostración del tríptico sobre el cual descansa, esto es, la culpa, el daño y la relación de causalidad. La jurisprudencia y la simple lógica enseñan que el estudio de este tipo de responsabilidad inicia con la verificación de la existencia del hecho generador del daño y que en forma coetánea permitirá concretar el grado de imputación en la acción u omisión al demandado. De entrada, advierte la sala que la prueba dosada y practicada no permite siquiera inferir que la lesión del nervio ciático corresponde efectivamente a la aplicación de la inyección intramuscular en el centro asistencial demandado, pues ni siquiera se tiene certeza que en efecto se hubiera ordenado y menos aplicado la susodicha inyección. Cuarto, para el caso concreto, refiere el escrito rector que el señor Mario de Jesús está afiliado a la EPS Comeva en calidad de cotizante. El 16 de junio de 2009, el actor presentó un fuerte dolor abdominal tipo cólico dirigiéndose a la IPS Hospital Santa Margarita, empresa social del Estado, por el cuadro de dolor, ordenándose por la médico de turno la aplicación intramuscular del medicamento buscapina y dipirona, manifestando que en el momento de inyectar sintió intenso dolor y posteriormente fue diagnosticado con lesión en nervio ciático, cuyo origen atribuye a la maniobra de inyectología. En primera instancia se desestimaron las pretensiones atendida la total orfandad probatoria que permitiera concluir la existencia de responsabilidad médica imputable a la demandada, indicándose además que, comillas, dentro de los múltiples padecimientos que han aquejado al demandante a lo largo de su vida, este consultó en el mes de marzo de 2005 por severos dolores de cadera, advirtiendo dolores en la región sacra y glúteo derecho, dolores que se repitieron a lo largo de esa anualidad, sin que sobrememorar que 10 años antes, el 21 de octubre de 1994, había consultado por un dolor lumbar derecho intenso que le provocó cojera por dolor intenso, cierra comillas. Por tanto, concluyó que la patología del demandante no es nueva ni apareció a raíz de la atención médica brindada en esta oportunidad, sino que es una dolencia que viene padeciendo de tiempo atrás. Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte actora enrostra que está probado y no fue discutido por la accionada que el señor Bedón Casas tiene un daño en el nervio ciático. Asimismo que hay pruebas directas que indican que la lesión fue producto de la aplicación de la inyección intramuscular en las instalaciones del hospital, pues se cuenta con el testimonio del hermano del accionante, quien afirma que así sucedió.
Acusa de imprecisa la historia clínica aportada por el hospital, pues no se anotó en ella la aplicación intramuscular de los medicamentos. En esa misma línea argumentativa, indica que en todo caso le correspondía a la parte demandada demostrar su diligencia y cuidado. Se queja además que ante la instancia solicitó una prueba pericial, la cual tenía como finalidad, comillas, determinar si en el mes de junio del año 2009 los galenos del Hospital Santa Margarita S le aplicaron al señor Mario José Bedón Casas líquidos endovenosos, buscapina y dipirona a través de una o varias inyecciones intramusculares en glúteo derecho, cierra comillas. Prueba que no fue ordenada, dijo. No obstante, asegura que existen indicios para declarar la responsabilidad del extremo pasivo frente a los perjuicios irrogados. Conforme el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen, pues lo natural y obvio es que toda pretensión descanse sobre un hecho cierto y comprobado. Derivado de lo anterior, se duele el apelante en cuanto se dio por no probado, estándolo el hecho generador del daño, que para el subexámine se sintetiza en la aplicación de una inyección intramuscular en el centro asistencial demandado, lesionándole el nervio ciático, se repite. Al respecto, debe afirmarse que no obra una prueba directa que permita corroborar la efectiva ocurrencia del hecho, a partir del cual se formula el escrito rector. Contrario sensu, las pruebas practicadas difieren del relato ahí expuesto. Nótese cómo en el plenario se indicó que al demandante le fueron aplicados unos medicamentos a través de una inyección intramuscular en el glúteo derecho y que inmediatamente sintió un dolor muy fuerte que se irradió por toda la extremidad. Supuesto fáctico que solo encuentra apoyo en la declaración de parte del mismo afectado, quien a viva voz manifestó que llegó en moto al hospital en compañía de su hermano y que el doctor le dijo a la enfermera que le colocara 2 inyecciones, por lo que la enfermera le aplicó una en la dextrosa y otra en la nalga. Inmediatamente sintió mucho dolor, pero le manifestaron que era normal y se debía a la expulsión del cálculo, dándole salida. Luego ya en su casa expulsó el cálculo renal en la madrugada, pero siguió con el dolor en la pierna, por lo que volvió a consulta días después, donde le mandaron unos exámenes para descartar la presencia de cálculos con resultados positivos, aunque persistía el dolor en la región lumbar. El testigo Carlos Andrés Bedón Casas afirmó que, comillas, el doctor dio la orden que se le aplicara 2 inyecciones, una en el suero y una en la nalga derecha. Yo vi que la pusieron porque estaba en ese momento ahí, pero la verdad fue que mi hermano realmente salió muy mal. De ahí llegamos a la casa y estaba sangrando del glúteo derecho. De ahí viene muy mal, cierra comillas. También afirma el testigo que al momento de aplicarle la inyección a su hermano, este no mostró ningún dolor anormal, solo los, comillas, síntomas del dolor de la inyección, y de ahí para adelante empezó con el dolor de la inyección, cierra comillas. No obstante, extraño resulta que ante la pretensa lesión del nervio ciático, que le ocasionaba mucho dolor, el señor Bedón saliera para su vivienda y regresara 2 días después para evaluar la expulsión del cálculo renal sin indicar ninguna molestia respecto del problema ciático que presuntamente se le ocasionó en el centro médico el 16 de junio del año 2009. Referente al testimonio del hermano del actor, su declaración debe estudiarse conforme un filtro más exigente, en tanto es natural que las personas con este tipo de parentesco asuman posiciones defensivas de los intereses de sus allegados. Ciertamente se tiene por averiguado, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, que la ley no impide que se reciba declaración de un testigo sospechoso, pero la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de febrero de 1980, con ponencia del honorable magistrado José María Esguerra Samper. Por su parte, la historia clínica del accionante reporta para el 16 de junio del año 2009, comillas, motivo de consulta, cólico, enfermedad actual,
Paciente que hace más o menos una hora refiere dolor abdominal tipo cólico súbito en flanco derecho. Aparentemente no cambios en la orina, no ha tomado ningún analgésico, no fiebre, no náuseas, no emesis. Impresión diagnóstica: primero, dolor abdominal. 2, urolitiasis. Conducta: 4, vía intravenosa más buscapina, dipirona. Paciente con mejoría clínica, se da salida con fórmula, orden para laboratorio más eco renal más incapacidad, cierra comillas. Y solo hasta el 30 de julio de esa calendaria se diagnostica, comillas, neuralgia ciática. Es decir, que lo dicho en la demanda difiere mucho con la realidad histórica, pues señala que la lesión del nervio ciático fue inmediata e incapacitante. Sin embargo, el actor se presentó en 2 ocasiones posteriores ante el hospital demandado sin manifestar ninguna dolencia al respecto, para solo 44 días después exteriorizar su dolor. En este apartado se debe significar la relevancia que en estos asuntos adquiere la historia clínica. En reciente oportunidad la Corte Suprema de Justicia señaló, comillas, tal compilación informativa en la que se individualiza la persona que requiere de atención médica y se relata de forma discriminada la forma como se le presta, lo que comprende una descripción del estado de salud de arribo, los hallazgos de su revisión por el personal encargado, los resultados de las pruebas y exámenes que se practiquen, los medicamentos ordenados y su dosificación, así como todo lo relacionado con las intervenciones y procedimientos a que se somete, es una herramienta útil para verificar la ocurrencia de los hechos en que se sustentan los reclamos del afectado con un procedimiento de esta naturaleza. Prosigue la Corte. Su conformación debe ser cronológica, clara, ordenada y completa, pues cualquier omisión, imprecisión, alteración o enmendadura, cuando es sometida al tamiz del juzgador, puede constituir indicio en contra del encargado de diligenciarla. De todas maneras, su mérito probatorio debe establecerse de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiendo ser apreciada en conjunto con las pruebas restantes, máxime cuando su contenido se refiere a conceptos que en muchos casos son ajenos al conocimiento del funcionario. Esto lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de noviembre del año 2014. Así las cosas, apreciado en conjunto el material probatorio recaudado, encuentra la Sala que ningún elemento de convicción conduce a determinar que al demandante se le aplicó una inyección intramuscular en la S accionada, como lo narra el escrito introductorio. De contera se derrumban las aspiraciones del alzadista, quien tildó de incompleta e imprecisa a la historia clínica, develando un hecho nuevo que no fue siquiera sucintamente expuesto en el texto rector y sobre el cual ningún esfuerzo probatorio desplegó. Lo que evidencia palmariamente el expediente, y en especial la historia clínica, es que no existe la orden de aplicar dicha inyección, y menos que se haya procedido a ello, lo que de suyo deja expósitas las afirmaciones hechas en la demanda y que se erigieron como soportes cardinales de sus pretensiones. Acompasado con lo anterior, no nos explicamos cómo el demandante sufre una lesión que le ocasionó fuertes dolores y dificultad para desplazarse, tanto que tuvo que ser ayudado por su hermano para movilizarse tras la supuesta inyección intramuscular. Consultó en ocasiones posteriores en el centro médico sin manifestar ninguna dolencia al respecto, para solo ser diagnosticado su problema ciático el 30 de julio del 2009. Tampoco se demostró que la lesión fuera producto de alguna intervención por parte de los facultativos del hospital accionado, aunado que según la anamnesis desde 1994 el actor presenta problemas lumbares, con diagnósticos para el 2005 de ciática, lo que confirma que el problema en la parte inferior de la espalda es una preexistencia que aqueja al actor desde hace décadas. Y es que tan improbada está la ocurrencia del hecho en la forma descrita en el libelo, que la misma parte actora pretendía valerse de una prueba pericial, que en efecto se decretó en la audiencia del 10 de marzo del 2015, a despecho de la ligera afirmación del recurrente, sin que se mostrara interés en ella, con el fin de determinar cuántas inyecciones le habían sido aplicadas al señor Mario de Jesús y si alguna de ellas fue intramuscular,
Es decir, ni el texto rector muestra seguridad sobre este hecho. Como se indicó desde el albor de esta decisión, todos y cada uno de los elementos integradores de la responsabilidad civil contractual deben lucir probados de modo irrefragable. Así las cosas, sobre la parte actora gravitaba la carga procesal de acreditar con suficiencia que el hecho generador del daño efectivamente ocurrió y que se produjo por culpa de la demandada. Por el contrario, se detectaron profundas contradicciones entre diversos medios de prueba actuantes sobre la verdadera y real ocurrencia de los hechos. Resulta palmario entonces concluir que el laborio probatorio a ejecutar por la parte demandante no se cumplió a cabalidad, y al no encontrarse acreditado en debida forma el hecho generador del daño, INANE se torna a continuar con el estudio de los restantes elementos configurativos de la responsabilidad civil contractual y los posibles perjuicios causados, pues sería un imposible dialéctico y ontológico que se pueda predicar la existencia de un daño debido a este hecho, y menos que exista la necesaria relación de causalidad entre el hecho y el daño por obvias razones. Corolario, se impone la confirmación del fallo fustigado con la consecuente condenación en costas de esta instancia a la parte demandante, según lo ordena el numeral tercero del artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, esta Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia apelada; segundo, condenar en costas a la parte demandante y a favor del Hospital Santa Margarita S. de la Cumbre, Valle. Inclúyase en la liquidación la suma de 1 millón de pesos por concepto de agencias en derecho en esta instancia. Tercero, devolver el expediente a la oficina de origen. La anterior decisión queda notificada en estrados. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se la declara terminada. Eso es todo, caballeros. Pido la palabra, señor magistrado. Sí, dígame. Con el debido comedimiento a la sala, solicito se estudie la posibilidad de adicionar la sentencia, como quiera que del estudio que se ha hecho tanto en primera como en segunda instancia, se deja ver un quebrantamiento del deber procesal de las partes y el apoderado al formular una serie de indicaciones que hoy nos están haciendo tanto daño a la administración de justicia y a los que nos hemos dedicado a esta litis. Se narran en tanto los testimonios como el hecho unas situaciones que son bastante distantes de la realidad. Igualmente solo se va encaminado contra la entidad estatal y se deja la EPS, que era un litis consorcio necesario con el único fin, una parte que debía estar aquí vinculada, pero se encarna contra solamente la entidad estatal. Luego yo sí quería poner esa reflexión, porque hay que empezar a alejar de las buenas prácticas esos incumplimientos de los deberes de las partes y sus apoderados. Perdón, doctor, en concreto, ¿cuál es su En concreto, se compulsen copias a la Fiscalía por un presunto fraude procesal o falsedad testimonial. Pues es todo, señor magistrado. En estricto orden jurídico no se trataría de una adición al fallo, como quiera que ese está reservado para cuando haya el tribunal omitido pronunciarse sobre todas las relaciones que hayan sido objeto del debate, lo cual no acontece en ese momento. Y tiene también establecido la jurisprudencia que nos asiste un deber ciudadano a todos, que si consideramos que hubo una infracción penal o la comisión de un reato penal, cualquier ciudadano puede presentar la correspondiente queja o denuncia ante los órganos de investigación, como es la Fiscalía General de la Nación, pero no puede hacer carrera en el foro, que siempre se descargue esa responsabilidad únicamente en los funcionarios judiciales para la compulsa de copias. Hay un deber ciudadano y si estamos convencidos de la falta, usted tendrá que presentar la respectiva denuncia. Eso es todo.